Hola amigos, esta es la parte que a Quique no le gusta hacer. Quique es un cacorro y nosotros somos sus perras, amigos. Nosotros estamos aquí para recordarles que por solo $10 ustedes van a poder ver más de 20 shows de comedia al mes en Bogotá. Sí, señores, en este que es el mejor bar de stand-up comedy que hay en el país. No se pueden perder la verdadera experiencia de disfrutar comedia en vivo. Vuélvanse miembros ya. Amigos, para hacerlo, lo único que tienen que hacer es entrar a appfreeticket.com y van a poder ser miembros de Free Ticket. ¿Qué están esperando? Amigos, bienvenidos a esta charla de stand-up comedy. De comedia, esta charla de comedia. Hoy tengo un invitado, una persona con la que yo conocí hace rato. Como que yo llevaba poquito produciendo, pues, a comparación de lo que ya llevo más años. Y pues gracias a Franco que coordinaba y todo eso, yo lo conocí a él. Él lleva mucho tiempo, desde la cuentería está y todo eso, uno de los pioneros de, creo que Salitre, me ha contado, ¿no? Ahorita me va a aclarar todas esas dudas. Solo estoy diciendo chismes de lo que yo creo. Es más, si está bien o está mal. Y es uno, sí, de los pioneros de esta vaina. Es una persona que es muy influyente y yo creo que es de la mejor persona que podría llegar a ser y hace el mejor humor político que hay en el país. Y ese señor René Jiménez. Bienvenido, viejo René. Gracias, mi hermano. Gracias por la invitación. Gracias por esa presentación. Sí, uy, somos hartos acá. Es que acá somos resto de gente. Una producción de 30.000 personas. ¿Qué más, viejo René? Bien, mi chino. Camellar, hacer mis contenidos, hacer comedia, tratar de hacer algunas líneas de manera decente y viviendo la vida, envejeciendo dignamente. ¿Cómo es la vida en Boyacá? La vida en Boyacá es tranquila y barata. Ok, eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Creo que es una de las cosas que me mantiene allá y que hace que piense dos veces en venir, es que allá es tranquilo y es barato, es muy barato vivir. Es un poco duro hacer escena artística porque el arte en Boyacá es muy depreciado, ¿sí? El artista todavía hay una visión muy rural de lo que es un artista, entonces digamos que facturar es algo complicado, ¿sí? Es algo complicado, es algo difícil, ¿sí? La trayectoria y los años que llevo allá son los que hoy me permiten, sí, de todas maneras facturar, pero la gente nueva sufre muchísimo más que yo. ¿Hay una escena nueva en Boyacá? Hay una pequeña escena en Boyacá, realmente. Muchos de los que entran en la escena lo hacen igual que nosotros, que estamos en la universidad, y al no lucrar, salen de la universidad y siguen con su vida profesional, entonces no lo ven realmente como una opción. Entonces hay una pequeña escena que se está tratando de desarrollar, y hay una escena esporádica de la gente que va. Entonces van los que tienen gira, van los que están haciendo gira nacional, las grandes estrellas de la comedia van y se presentan. Entonces digamos que eso se nutre más que nada la comedia en Boyacá. Ok. Hijo René, ahora cuénteme usted era chistoso en el colegio? Yo era tímido en la primaria, muy tímido en la primaria, y ya digamos que yo no hice colegio completo, yo hice 2 años de colegio en colegio, ¿sí? Y ya en el bachillerato me volví chistoso y un poco indisciplinado, entonces me echaron. Sí, uy, no, ese sí es un check de comediante, eso sí tiene que ser. Y entonces cuando me echan, mi madre se enferma, nosotros somos mi mamá y mi hermana y yo, sí, soy de un lugar de madre soltera, entonces ya quedo como en la calle y eso, yo soy autodidacta, entonces por mi propia cuenta estudio y termino mi bachillerato, me presento a la Nacional, paso a la Nacional, y en la Nacional ya era más chistosito. ¿Usted estudió por su propia cuenta? ¿Y cómo pasó bachillerato? ¿Eso cómo se hace? Eso se hace, o no sé si todavía exista, ¿sí? Pero eso se hacía con un examen de validación general, que era el que presentaban los validantes. Entonces yo fui al IFEX, compré mi formulario, y el examen de validación general le daba a usted el título de 11 y le daba el resultado de IFEX. ¿Usted llegó directamente al examen? ¿Usted no fue a un colegio de validación ni nada? No, yo no fui al Usted fue al examen y a pasarlo. Sí, exacto. Mi mamá me dijo, se lo compro, sí, confiando en lo que ya traía. Sí tengo una familia muy pila, digamos, hay unos primos míos que son muy inteligentes que ya estaban adentro de la Nacional, entonces hay uno que es químico, el otro es ingeniero, la otra es bióloga, entonces algunos conocimientos como el álgebra y el desarrollo del cálculo y eso sí fue con ellos, sí fue, bueno, explíqueme cómo es el video y tal, pero estos exámenes son mucho de lectura y yo ya traía un bagaje de lectura brutal porque sí me había dedicado era todo el tiempo a leer. ¿A usted lo echaron del colegio, pero usted leía como un hijo de puta? Sí, leía mucho. En la casa de mis abuelos, que es mi casa, sí, había una biblioteca y me tragué la biblioteca y de ahí yo me escapaba de la casa
entre comillas, o me salía de la casa para meterme a la Luis Ángel Arango. Entonces empecé leyendo Mafalda, como por leer, y luego empecé a profundizar en conocimiento y más conocimiento y más conocimiento, y de ahí, y vuelvo y le digo, los exámenes de estado son muy de análisis de lectura, realmente las respuestas, yo podría decir las respuestas están ahí, igual que el examen de la universidad, en la época en la que yo ingresé, ¿sí? Y ahí ya tenía chispa, sí, ahí ya era mamagallista, ya era jodón. Y en la nacional los cuenteros eran reaburridos, ¿sí? Re hard. O sea, a mí mi compañera de la carrera me dijo, vamos a ver cuenteros y tal. Y, uy, ¿qué? Es que a mí me impresiona mucho eso, güey. O sea, es que aparte, espere que yo me devuelvo un poquito. A mí me sigue impresionando mucho. O sea, usted se graduó, ¿usted en qué parte salió del colegio y dijo, no quiero estudiar más y voy a presentar el examen? ¿Cómo fue eso? Yo no salí, a mí me sacaron. Pero sí, verdad, O sea, lo sacan. Lo echan. Sí, tome su séptimo, sí. Pero lo echaron por fastidioso, Sí, por joder la vida. Claro. ¿Cuál fue la cagada que hizo que lo echara? Bueno, prendí las canecas del baño, hicimos un concurso de quién le raya más el puesto al otro y estudiaba en un colegio de curas, entonces cada uno tenía que responder por su puesto. Le metimos una bomba llena de pintura a un sapo del salón en la maleta y se la espichamos, se la volvimos nada. Qué asco, güey. Eso es normal como era con un yogur, pero con un sapo. Fue con pintura, realmente fue con pintura, ¿sí? ¿Qué más hicimos ese año que fuese el causante final de que me echaran? Hubo varias, ¿sí? Una falsificada de firma, sí, esa es clásica, sí. Entonces tenía muchas acumuladas. Acuérdese que nos calificaban hasta 10, ¿no? Entonces yo tenía notas de 10, tenía matemáticas en 10, biología en 10, español en 10, sociales en 11, sí, mejor dicho, sí, era muy pilo. Pero tenía disciplina en 4 y conducta en 5. Entonces ya no me aguantaron más. Ya en el segundo año de bachillerato dijeron, no, usted se va. Y dio la casualidad, exacto, o sea, yo salgo a buscar cupo y mi mamá se enferma y a mí la vida ahí económicamente sí se me desbarajustó un montón. Entonces quedo como flotando y cuando mi mamá ya sale del cáncer como a los 2 años casi, ¿sí? de la clínica, realmente estar hospitalizada, pues yo ya tenía una vida de estar trabajando, ¿sí? Estaba trabajando en el centro, era domiciliario en el centro, en un restaurante del centro, y ya tenía esa vida de, no, yo estoy leyendo, estudiando. Y en ese lapso mi mamá se da cuenta que yo estoy en eso, entonces me deja como quieto, ¿sí? Me propone el validadero, pero yo voy a un validadero y en un validadero hay un montón de vagos, peor de vagos que yo. Claro, iba a quedar peor y no se estudia, ¿sí? Entonces todo ese conocimiento yo ya lo tengo. Entonces cuando tengo 15 y medio, mi mamá es la que me dice, existe este examen, yo le voy a pagar el examen, vaya, presenta el examen y mire a ver qué pasa. Y yo entro de 15 y medio a la Nacional, porque presento el examen, presento el de la Nacho y entro de una... Muy áspero, güey. Usted ni siquiera termina el colegio, pasar con un examen y fuera a pasar al Nacional, que cuánta gente estudia y se prepara y hace esas maricadas y sufre para preparar para entrar al Nacional y usted entró así solo como si nada. Sí. Me chocó un poquito entrar porque yo no tenía ese ritmo escuelero de entregar trabajos, no sabía manejar un pinche computador, ¿no? Sí, entonces digamos que al principio sí tuve ese choque, pero sí. Pero tuve un par de amigos muy buenos, entre esos la que le cuento que me llevó a Cuenteros, que me ayudaron mucho a adaptarme un poco, a entregar y hacer lo que tocaba hacer para la universidad, ¿sí? Y ahí ya, ahí para adelante, pues ahí voy. ¿Y usted en la Nacional vio los cuenteros? Yo en la Nacional vi los cuenteros. ¿Qué estaba estudiando en la Nacional? Yo estudié sociología. Entonces estudiaba entre toda la mamertería, pero nunca calé en la mamertería, ¿sí? Me parecían muy demasiado izquierdosos, ¿sí? Demasiado mamertos, demasiado pesados. Inclusive ellos me llevan, y mis compañeros de salón, ay, vamos a ver cuenteritos. Y yo voy y veo los cuenteros de los, no, qué manes tan aburridores, esos manes súper hartos. Yo realmente me engancho cuando veo los de la calle. Cuando veo a Julio Rodríguez un día en el chorro de que, uy, yo quiero ser como ese sex symbol. Man hace plata, habla mierda, dice verdades, ¿sí? O sea, pues el primero que vio que le enganchó fue Julio Rodríguez. Claro, fue a Julio Rodríguez. A mí me engancha, o sea, ver a Julio Rodríguez hace plata y se las come a todas. Ese es el que yo quiero ser. El Julio. Sí, ese es en realidad, ese es el pie que me da a mí para decir, ahí es donde yo debo estar, ¿sí? Y está el factor económico, que yo creo que es algo que yo sí en ese momento pues sufría mucho con copias, con impresiones, con todo ese rollo, y claro, ahí había cómo sostener una carrera y había cómo estar, y había cómo, que eso es lo que yo descubro en Julio, como echar el discurso, ¿sí? Echar discursos o hablarle a la gente de algo, ¿sí? de pequeñas cosas sociales, pero sin mamertearse, que es algo que, con lo que peleé toda la universidad. Mis compañeros son compañeros, bla, 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 y eso mama a la gente, eso es un discurso de los años 70 y mama muchísimo a la gente. Ok. Entonces, usted vio a Julio, pero usted ¿cómo dijo, lo voy a hacer?
¿Cuándo lo hizo? O sea, ¿habló con alguien? ¿Alguien le enseñó? ¿Cómo fue esa vuelta? Todo es culpa del hijo de puta del José Moya, realmente. Porque yo veo a Julio una noche, pero Julio no era habitual. El que se la pasaba en el parche era Moya, ¿sí? Entonces yo veo a Moya, y veo a Moya, y veo a Moya, y lo vi como 3 veces, 3 fines de semana seguidos. Entonces un día le dije, inclusive le pagaba, en medio de mis necesidades económicas, yo le echaba a Julio, a Moya, los 500 pesitos. Entonces un día le dije, déjeme pasar a contar un cuento, ¿sí? Eso de Jairo Aníbal Niños que todo el mundo se sabe, que yo ya había visto en televisión. Pero usted dijo, yo quiero hacer eso. Yo quiero hacer eso. Se aprendió un cuento y dijo, voy a hacerlo. Voy a hacerlo, ¿sí? Déjeme echar un cuentico. Y Moya me dejó mamando 2 veces, 2 o 3 veces. Entonces Moya tenía unos cuentos repetidos que todo el mundo contaba, ¿sí? Unas rutinas muy repetidas que además de Moya todo el mundo contaba. Entonces la que yo le hice a Moya fue una muy linda, bella y hermosa, fue pararme en el otro lado del Chorro de Quevedo cuando él termina y enganchar el público y empezar a narrar. O sea, usted la primera vez que se paró abrió ruedo. Abrí ruedo. Uy, no seamos En la otra maricas. mesa del Chorro de Quevedo. Es muy difícil, weón. Pero bueno, había que hacerlo, ¿sí me entiendes? O sea, si no me dejan, pues entonces lo voy a hacer solo, ¿sí? Miedo a la calle, pues no le iba a tener miedo al centro porque en el centro me la pasaba desde hace muchos años y ya había visto la dinámica. Entonces yo abro ahí y me doy cuenta que sí puedo hacerlo, ¿sí me entiendes? Me dice como 8 lucas o 10 lucas de la época y dije, no, yo sí puedo hacerlo, ¿sí? Yo sí puedo hacerlo. Da la casualidad que una persona que se la pasaba mucho en el Chorro de Quevedo era de mi barrio y él fue el que me dijo, parce, aquí estos manes llegan después de las 5 o 6 de la tarde, llegue a las 4 de la tarde que ya hay gente y abre, así como pudo abrir hoy, usted puede abrir. Y así fue como yo empecé ya a ir y a mejorar. Y luego encontré a mi socio número 1, al primer socio que yo tuve, que fue Bart. Entonces ya con Bart llegábamos, abríamos, y cuando ya llegaba el resto de gente, pues ya llegaba detrás de nosotros. Ok, usted con Bar abrían en el inicio como Sí, del sí, ruedo. del ruedo, Y cuando sí. llegaba el otro ya estaba... Ya estaba abierto, claro. Y ahí ya hay una conveniencia. Claro, porque Sí, ya está no abierto, tenemos ya. que abrir ruedo, Sí, ya... amiguito, sí, ya, sí, todo bien, déjame gracias. agarrar, todo bien. Ya Exactamente. Así es como yo arranco, y arranco efectivamente con Edwin. Digamos que yo me paré la primera o 2 veces, y luego ya llega el señor Don Oportunidades, ¿sí? Me dice, oh, marica, ¿y qué está haciendo? No, ya está llegando a las 4, hagámosle juntas. Y empezamos a hacerle juntos con el Edwin. Con el Bart. Sí, con Don. Ok. Entonces, ustedes hicieron Chorro de Quevedo. ¿Cuánto tiempo estuvo en el Chorro de Quevedo? Yo creo que estuvimos un año largo, ¿sí? Y en ese año largo yo descubro realmente que soy bueno porque, digamos que Bar, como viene de la calle, hay un roce con otro grupo que está yendo. Estábamos Bar, ahí descubrimos a Nicolás Abad, ¿sí? Que vendía inciensos en la cuarta con 19. Bar es el que dice, marica, arrastremos a ese manizalita que me dijo la vez pasada que cuenta, tan. Pero hay un roce entre quienes están yendo a taller con Mateo y con Púrpura, que daban taller en la distrital, ¿sí? Y había una gente, Leo Vargas, bueno, unos monos que estaban ahí, otra gente que estuvo ahí que entró y salió. Leo Vargas era el de Sábado Leo Felices. Vargas es el gordo, ¿sí? Murió hace poco. Yo me acuerdo claro de Leo. Sé que hay otra gente, pero no me acuerdo bien qué gente es, porque además en esto, pues con los años hemos aprendido que entra y sale gente. Entonces había un pequeño roce y trajeron a Mateo, ¿sí? Trajeron a Mateo un día para que Mateo abriera, para que Mateo hiciera la grande. Y Mateo en medio de eso convoca un pilo. O sea, dice, vamos a reunirnos todos y vamos a hacer un pilo. Y don Edwin Castiblanco se me desaparece, ¡zum! ¿Sí? Y yo quedo solo, ¿sí? Entonces quedo solo. Y el man hace un pilo, y el pilo pues son personaje, intención, lugar, objeto, que es una técnica de cuentería. El primero es abierto, le dan un personaje, un lugar, donde usted lo ¿Cuál es la hace. diferencia entre ese pilo y la improvisación? Porque yo he visto cosas en impro que son muy parecidas, ¿no? Eso es impro. ¿sí? ¿Eso es impro? Eso es impro en la cuentería, ¿sí? Porque básicamente el primero es libre, le dan a usted personaje, intención, lugar, objeto. El segundo es basado en un cuento clásico. Usted debe introducir cosas que la gente va introduciendo. Y el tercero es igual al primero, personaje, intención, lugar, objeto, pero en verso, ¿sí? En ese pilo yo encuentro a Vampi. Vampi canta una cosa de Hansel y Gretel muy buena, pero al final el del verso nadie lo corona. Y el último que va a pasar soy yo, y mágicamente, no sé de dónde, me lo corono. Logro hacer un cuento con sentido, inicio, nudo, fin, durante determinado tiempo. Creo que esos son como 2 minutos, pero en verso, ¿sí me entiende? Poético, tal, rimado, me lo corono. Entonces ahí yo descubro, no, marica, yo ya me comía esto, ya de aquí en adelante esto es mame y para mí. Y ahí duramos como unos 2 años hasta que ya se puso muy denso el chorro porque estaban robando mucho, porque había situaciones de inseguridad y nos sacaron a los cuenteros de ahí. Y ahí salimos, mi sociecito Bar y yo, a buscar otros espacios en donde calar. Inclusive alcanzamos a estar en Lourdes, pero de Lourdes también nos sacan porque ese era el imperio de Roberto Niel y Bar tiene un choque con Roberto Niel y sale Bar y pues sale Bar y yo llego a pararme, no, usted tampoco se puede parar porque salió Bar, sale usted, exacto, sí. Ok. Y entonces, ¿para dónde cogieron? Para todo lado.
Ok, ¿No? andaban por todos lados. Anduvimos por todo lado. Ahí sí tengo que decirlo, nos mueve las ganas de hacer y nos mueve la plata. ¿Sí? Digamos que ahí hay una necesidad de, bueno, ¿a dónde vamos a ir a narrar? Entonces estuvimos en el sur, nos paramos frente a Plaza de las Américas, nos paramos creo que en el Tunal, nos paramos una vez en Unicentro, hurgamos en las universidades del norte. Tengo un recuerdo clarísimo porque el bar me ponía a abrir todas las veces y yo me le emputo un día en la pedagógica y le digo, ¿cómo mierda? Yo tengo a dónde más sacar plata, usted es el que necesita esto, y me voy, y él me dice, no, marica, cuadremos. Y un día mágicamente aparece Salitre, ¿sí? O sea, ellos se encuentran con el Diablo y con Ricardo en Salitre y empiezan a abrir. Y Bar me llama, Bar un día me dice, marica, ¿por qué no se pasa por Salitre? Yo pasé un viernes y ahí me encontré a Bar y digamos que entré a Salitre, ¿sí? ¿Quién inició ese espacio de NASA? Realmente quienes inician eso yo creo que son Bar y Ricardo Quevedo, ¿sí? Hasta donde mi memoria llega. Cuando yo entro, que son unas semanas después, ya está Jorge, el Diablo, y entro yo a encajar ahí en la dinámica de Salitre. Y ustedes eran los 4 de NASA. Y ahí éramos los 4 de NASA. Sí, éramos los 4 oficialmente, como a los 2 años ya. ¿Ustedes cuántas veces se paraban a la semana normalmente? 2 veces. ¿Sí? 2 veces a la semana. 3 veces, perdón. Eso funcionaba viernes, sábado, domingo. Ah, pero en NASA. Pero en general, en la semana, ¿cuánto se paraban? En la semana no se podía parar 4 o 5 veces porque además de NASA, con el movimiento de NASA también empiezan a salir los primeros bares, empieza a aparecer Terra, ahí aparece Rembrandt, aparecen otras cosas que aparecen en el centro, entonces normalmente uno a la semana, por mal que le fuera, se paraba 4 o 5 veces. Cuando entra Tato, que es como al año, de que yo llego ahí, como al año y medio, ya volvemos a pararnos toda la semana porque abren un espacio corto frente al Colombo Americano. Y ahí en esas como sillitas que hay de concreto, ahí estuvimos también un tiempo. Entonces hubo semanas en que usted se paraba toda la semana, ¿sí? Creo que eso es muy importante decírselo a la gente de hoy, que uno entre más horas de vuelo tenga, mucho mejor es. Eso el ritmo, sí, exacto. El ritmo que cogieron fue impresionante, me imagino. Y yo creo que les cambió bastante a cómo se paraban ahorita, a lo que se paran ahora, a lo que se paraban antes, ¿no? Porque es que eran 4 o 5 veces de la semana garantizadas y eran paradas largas, ¿no? Porque ustedes no se paraban 10 minutos. No. O sea, cada uno se paraba como de 1 hora por ahí. Había que tener 1 hora, había que tener básicamente 1 hora, ¿sí? Y hay otra cosa a la que la gente, bueno, que uno ganaba mucho ahí era abrir. Cuando Tato llega a Salitre me dice, ¿yo cómo abro? Yo no sé abrir y tal. Y le dije, no, abrir es básicamente casi como hacer stand-up. O sea, creo que ahí descubrimos cómo hacer stand-up, porque yo le digo a Tato, abrir es pararse a hablar miércoles mientras la gente se acerca y mientras tienes a la gente y luego lanzas tu historia, ¿sí? Lo que en esa época que hacíamos con un inicio, nuevo, fin, lleno de apuntes, pero tenía una estructura de inicio, nuevo, fin, muy narrativa, ¿sí me entiende? Entonces, digamos que esas horas de vuelo y ese tener que pararse 1 hora, hacían que uno tuviese que desarrollar muchísimo material, mucho material, y creo que en las mismas horas de vuelo, se ha parado ahí, uno crea muchas cosas, uno se da cuenta de muchas cosas, se da cuenta que puede introducir otras cosas y ahí mismo va cogiendo ese ritmo de creación, que en esa época era otra cosa muy diferente a lo que uno ve hoy. Claro, no, ese ritmo me imagino que tenía que ser brutal. Además, sí, claro. También, o sea, no sé cómo era la dinámica, nunca fui a NASA. O sea, se paraban los 4, cada uno detrás de otro, y eran 4 horas de cuentos. Sí, exacto, uno detrás de otro. O sea, usted básicamente, aquí hay una vaina que, pues, realmente lo que usted dice, usted tenía que hacer 1 hora, usted no estaba preparándose para un Open de 5 minutos, no, usted tenía que hacer 1 hora. O sea, el único que tenía un poquito más de tiempo era el que abría, que tenía como 20 minutos más, porque tenía que acumular gente, ¿sí? Entonces usted se paraba, abría, hacía lo suyo, cortaba en un punto para cobrar, ¿sí? Porque la plata, ¿sí? O sea, eso es otra cosa que jalaba. Y es que para ganar plata usted tenía que tener buen material, o si no la gente no le iba a soltar la plata. Sí, si no le interesaba, no importa lo que está diciendo. No importa. Ahí usted tenía que parar, cobrar, mientras usted cobraba, otro sostiene, ¿sí? Que eso también era importante desarrollarlo, porque en esa sostenida usted enganchaba a la gente para que no se fuera. El otro terminaba de cobrar, pasaba, terminaba lo suyo y seguía el siguiente. Y cada uno 1 hora hasta horas de la noche. Pero eso no era que para cobrar, como que no contaban el final del cuento y primero cobraban, algo así, como, y entonces... El famosísimo, yo soy cuentero, pero no huevón. Había que tener incluso un punto de clímax en el cual la gente estaba, yo quiero saber más, no, aquí es donde yo llego y bueno, mis lucas, sí, mis churres, entonces paso por mis lucas, termino, que yo creo que eso era muy importante y algo en lo que se presionaba mucho era, el final tiene que ser corto, huevón, porque si no otra vez se me alarga, o sea, lo que yo hice ahí lo perdí. Y termino y se para el otro tiene que volver a
a mover un poquitico la masa, así, a hacer aplaudir para que le llegue otra gente y vuelva y arranque la vaina, ¿sí? Esa era la dinámica y era una dinámica efectiva de 4 horas largas. Y la gente rotaba por lo general, o sea, si iban algunos, volvían Sí, y sí, entraban otros y así. Sí, igual existía, bueno, la gente rota, sí, por el mismo horario y tal, y existe la gente ya sabía, o sea, la gente ya sabía a tal hora va tal, a tal hora va tal, entonces yo voy por este, yo voy por este, yo voy por este otro, yo voy por 2, yo me los chupo todos, ¿sí me entienden? Y en esos 4 había como una estrella o un cerrador como que para que la gente espere o alguna cosa así, o eran todos normales, porque en esa época no había mucha fama, porque no, o sea, no era muy mediático, era como muy voz a voz, como uy, allá hay unos manes muy ásperos, pero había algo así, o sea... Yo creo que de todas maneras sí había una escala de quién es un poquitico más firme que otro, ¿sí me entiende? Pero los horarios se decidían más por ¿hace cuánto estoy yo en el parche? ¿Sí? ¿En qué momento llegué yo al parche? Y también, sí, y también lo de hoy, la antigüedad, ¿sí? La antigüedad también pesa en el orden en el que manda uno a la gente, entonces también estaba eso, ¿sí? Ustedes que llevan menos, pues van adelante, y usted que lleva más va atrás, ¿sí? Vamos que cuando yo llegué a Salitre yo era quien abría, y cuando llega Tato ya, yo me despido de abrir y le toca a Tato. Sí. Ok. Y no es muy raro, o sea, porque yo, pues no sé, o sea, no sé la dinámica, pero pues yo pregunto porque no sé bien cómo es y me causa curiosidad. No, o sea, no es mejor ser como de los primeros en ese caso porque pues, la gente ahí tiene plata todavía y el último pues ya los escuchó, los 3 escucharon al último, ¿no? Pues yo lo veo como muy así. No, yo creo que ahí sí influye es la calidad, ¿sí me entiende? O sea, y creo que eso también presionaba para que si usted va más al fondo, sea más bueno, ¿sí? Tenga mayor calidad. Ahora, lo que sí tenía es que lo que pasa es que Salitre en esa época tenía muchísimo movimiento. No había casi nada más que hacer en Bogotá, ¿sí? Y el centro comercial no habían tantos centros comerciales, entonces digamos que mucha gente quería ir a eso y estaba al frente de Maloca que sí se movía, no es ese Maloca vacío de hoy en día, no, Maloca se movía muchísimo. Entonces digamos que eso sí influía en que fuese. Igual, sí había como una prevalencia por un turno como que era como el de las 7 de la noche, era como un mejorcito, era sí, un turno prime, ¿sí me entienden? Donde había más gentecita y había más lucas y tal, ¿sí? E igual la gente con el tiempo se fue acostumbrando y sabía que había que pagar y llegaba a determinada hora y pagaba, llegaba con el billete para cada uno. Ah, ok. Chévere. Muy bacana esa época, ¿no? Porque es que yo creo que fue muy importante lo que ustedes hicieron ahí, porque creo, no sé, a mí me parece, pues de lo que me han contado, que eso marcó mucho como las bases y las raíces de cómo es el stand-up colombiano, ¿sí? De pronto los cuenteros de antes eran como más algo más cultural, más algo así, pero ustedes como que metieron la calle y adaptaron las cosas y lo colombianizaron más, volvieron algo como más propio por el tipo de cuentería que hacían y lo giraban más hacia la comedia y yo creo que eso dio como las bases para todo lo que pasa hoy en día en comedia, creo yo, no sé, a mi parecer, de lo que yo he visto, ¿no? No sé, ¿usted qué cree? Yo pienso lo mismo en muchos sentidos. Primero que todo, que fue una época muy linda, sí, claro. Yo creo que ninguno de los 4 que estuvo ahí puede negar que esas fueron, y éramos una rockstar, sí, y salíamos a farrear, y hacíamos hasta para vender, y tenía uno las 3, 4 novias que le caían al mismo tiempo en Salitre. Eso era una chimba, sí, o sea, en esa materia yo tenía 7 Lorenas en el teléfono, cosas así por el estilo. Fueron, digamos que esa experiencia como de, esa fue mi juventud y fue una chimba, sí lo podemos decir. Yo creo que no hay uno solo de los 5 que estuvo ahí en esa época que le pueda decir lo contrario. Creo que también pusimos la cuentería de calle, como les determinaba en esa época, en otro stand, porque era lo del centro, Chirri, el Chorro de Quevedo, era lo de Lourdes Chirri, pero aquí ya se volvió algo más más de la gente del común, ¿sí me entiendes? Menos hippie, sino de la gente de los colegios Play de la zona, recuerdo la tragedia del Agustiniano. ¿Te acordabas cuando allí en la avenida Suba se murieron los pelados del Agustiniano y tal? Sí. Nosotros teníamos muchísimos amigos y muchísimo público del Agustiniano. Fue algo que inclusive golpeó al espacio como tal, ¿sí? Dentro del público que nosotros teníamos. Y en ese sentido, digamos que lo pone en escena, ¿sí? Pone en escena NASA, pone en escena los de Salitre, que éramos en esa época, luego ya quiere el nombre de NASA y todo el rollo, pero como que nos pone en la escena y en la misma escena con nosotros. Es ahí donde descubren a Ricardo, ¿sí? Realmente es ahí donde Ricardo, que es el primero de nosotros que va a salir en televisión, es descubierto y empieza a salir desde ahí. Y hay otra cosa que nace ahí y es, nosotros no deberíamos contar más cuentos, sino empezar a hacer esa cosa que hacen los gringos. ¿Sí? Y digamos que esa charla yo sí la tuve con Ricardo alguna vez, porque mientras uno narraba ya, ¿cierto? Se volvió muy importante el apunte. O
sea, cómo genero humor dentro de la historia que voy a contar. Ya no per se que la historia tenga escenas graciosas, sino que hayan apuntes. Y apuntes, las historias eran muy urbanas. Entonces ya se vuelve una apropiación menos antropológica y cultural, como tú lo decías ahorita, ¿sí? De lo que hacemos. Y mientras uno narraba, nos hacíamos en una esquina del puente a contarnos chistes y a darnos cuerda. ¿Sí? Okay. A darnos cuerda era hablar cosas, y entonces hablaba usted cosas. Como y tallereando. Sí, como tallereando. Entonces yo le boto el remate, sí, y yo le boto imagínense que tal cosa y tal cosa. Uy, no, pero sí, yo no sé qué. Y pum, y empezaba a explotar. Era tan fastidioso ya porque los de la esquina del puente, sí, los 2 o 3 que estaban en la esquina del puente, con las nenitas que tenían ahí o con los amigos que ya iban harto, se reían tanto que tocaba desde abajo, ya cállense maricas, háganse al otro lado, ¿sí? Entonces ahí empiezan a hacer esa necesidad de crear y digamos que como esa chispa creativa de empezar a crear apuntes y apuntes y apuntes y apuntes y apuntes que luego se van transformando ya en stand-up comedy, que luego ya descubrimos lo que estamos haciendo realmente no es narración, ¿sí? Lo que estamos haciendo tiene que ver más con eso que hacen los gringos en la escena que se llama stand-up comedy. Más con el stand-up. Ok. ¿Y cuál cree usted que fue ese punto donde todos, pues no todos, porque pues creo que el diablo sigue haciendo cuentería, Sí. ¿no? Donde la mayoría dijeron, hey, necesitamos hacer stand-up y toca dejar atrás la cuentería. Yo creo que el punto de inflexión sí tiene que ver mucho con comediantes de la noche. Okay. O sea, cuando Riaño, Valderrama, Marín y esta gente empieza a salir ahí es, digamos que nos damos cuenta que ese formato sale, ¿sí? Que ese formato empieza a moverse. Cuando Sanín saca Quiero Pollo, ¿sí? ¿Quién pidió nos damos pollo? cuenta, sí, ¿quién pidió pollo? Ese formato empieza a moverse. Sí, una vaina del pollo. Sí. Ese formato empieza a moverse, empezamos a verlo y empezamos a decir, no, definitivamente lo que hay que hacer es stand-up comedy, ¿sí? En ese instante yo sí ya estoy en Boyacá, entonces yo estoy yendo, viniendo, yendo y viniendo, yendo y viniendo. Digamos que me distancio un poco ya de los procesos que se hacen aquí entre semana, pero realmente, y como clave, es eso. Yo siempre he dicho que uno tiene que estar pendiente de lo que se mueve en los medios, de lo que se mueve en la televisión y hoy en las redes, porque la gente finalmente va a querer eso que ve al otro lado, ¿sí? Y yo tengo que decirlo a nombre propio, a nombre, por ejemplo, de Bar, y es que si queremos facturar tenemos que estar en vigencia. Y digo a nombre de Bar porque digamos que algo que me ha unido siempre con Edwin, o que nos unió en esa primera etapa, es cómo facturamos más, o sea, cómo hacemos para seguir ganando con esto y ganar bien y poder seguir haciendo esto. ¿Sí? Y yo creo que es eso, es cuando ya aparece en la televisión, decimos, no, botémonos hacia ese lado, sí, botémonos más hacia ese lado y empezamos a mover ese formato realmente y averiguar cómo se mueve ese formato, ¿sí? Okay. Y ahí pues gracias a Dios aparece Valderrama y la teoría. Ok, ¿y usted cuándo fue la primera vez que se paró haciendo stand-up comedy? ¿En dónde? ¿Cómo fue eso? Yo me que usted paro, diga, esto ya no es cuentería, este es mi show de stand-up. Este es mi show de stand-up comedy. Tuve que hacerlo acá, realmente. Yo creo que fue... ¿En dónde carajos me habré parado yo? Bueno, yo tenía mi espacio en Boyacá propio y solo, y empecé a hacer, digamos que pequeños trozos, pequeños pedazos, empecé a introducir y a meter, y allá en mi espacio propio, porque yo en la universidad desarrollé un espacio en el que yo me paraba cada 8 días, 2 horas, y lo manejaba yo solito, y lo manejé solito durante 12 años. Entonces ahí empiezo a meter y a meter y a meter y a meter ya stand-up comedy como tal. Pero tuve que venir acá con usted para decir mi stand-up si funciona. ¿Ah, sí? Sí, claro que sí. Póngale cuidado. O sea, yo allá en Boyacá ya lo hago, ya pico en mi propio espacio, ¿sí me entiende? Pero eso es una zona de confort. O sea, este es mi lugar, ¿sí me entiende? Este es el lugar en donde yo estoy haciendo esto y este es mi lugar. Y yo considero que cuando uno prueba realmente su material es cuando sale de su zona de confort. Okay. Hubo una frase que no se me olvida de Bar y es, estos huevones se creen chistosos porque se les ríe la familia y los amigos. Y era porque muchos llevaban a la familia y a los amigos y pues a usted se le ríe la familia y los amigos. Sí. Pero usted tiene que probarlo en otro escenario. Claro. Cuando usted me llama a hacer clandestinos y me mete con 1000 personas en el teatro, en el Astor Plaza, ¿sí? En ese instante, esa noche, es que yo digo, esta noche sí pruebo si mi comedy es realmente un comedy que todo el mundo se va a comer o no lo va a hacer, ¿sí? Okay. Y ahí mi primera noche fue... Usted y yo estábamos cagados de la risa, pero usted era cagado el susto, mano, ¿sí? Y 1100 y me para al lado de Buenaventura y de Dubái, Dios mío. Pero ahí es donde realmente yo me doy cuenta que sí ya funciona, ¿sí? No le digo que no lo hubiese hecho antes, ahí en Tunja, ¿sí? Y en Sogamoso, en Duitama, e inclusive en Bucaramanga un par de veces fui con Mauricio, pero seguía aferrado a la figura del cuento. O sea, seguía aferrado a la figura del cuento, hacía pedazos, pero seguía aferrado a tener un inicio, un nuevo fin, cómo cobrar y cómo salir, ¿sí? Sí. Realmente yo pruebo esas facilidades cuando ya
Franco me dice, te queremos en esto, su merced me dice, tin, 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 y yo ya organizo realmente una rutina que es solo comedy, que es solo, tengo esto, voy a hablar, este es el siguiente, este es el siguiente, este es el siguiente, 25 minutos, tal, sale, ¿sí? Puede ser que suene muy pretencioso decir, solo hasta ahí realmente lo sentí, ¿sí? Solo hasta que tuve 1.100 personas que pagaron una boleta y tal, pero realmente ese es el momento en el que yo digo, sí, sí estoy realmente haciendo comedia, ¿sí? Llevaba ya 2 años haciendo estructuras de comedia y probándolas en Boyacá, pero hasta que salgo de allá realmente digo, sí, sí, esta vaina sí funciona, ¿sí? Okay. Y soy capaz de hacerlo. Y cuando fue a Medellín también, y cuando fue a Claro, Cali. claro, a Cali. Y cuando usted me dice, tiene que ir a los Open, ¿sí? Entonces yo vengo aquí al Tomateadero. Alto Matadero. Claro, vengo al Tomateadero y le gano a Checho y le gané a Camilo, ¿sí? O sea, sí, es que fueron como 3 seguidos así, Sí, le gané sí, uno a sí. Checho, le gané otro a Camilo, le gané otro a toda la nómina, que inclusive la primera vez me pareció muy gracioso lo que hizo Valderrama, porque la primera vez que me trajeron Valderrama y Rafa, que eran los que lo manejaban, entonces me dijeron, como a usted nadie lo conoce, sí, porque usted está ya guardado y hoy solamente está la generación nueva, lo vamos a presentar como el espontáneo. Y el espontáneo era básicamente alguien que estaba en el público, ¿sí? Que se paraba ¿sí? y lo hacía. ¿Así sí, lo hicieron? Los hijos de la chingada. ¿Alguien se quiere pagar? Todo camuflado, René. Después de tantos años en NASA y todas esas tablas que tenía. Y, sí, no, yo nunca he hecho esto. No, nunca he hablado con público. Inocentemente me tomé una bolita y me sube, güey. Y efectivamente, lo hicieron de dañados, eso sí, sí, o sea, vamos a bajarles un poquitico el ego y los humos a estos huevones. Entonces, parece usted iba a hacer esto. Creo que había alguien que sí me conocía, pero Rafa lo neutralizó de una. Le dijo, coma callado, vamos a hacer esto y tal, tal, tal. Entonces yo me subo y gano, ¿sí? Y gané varios, ¿sí? Creo que para mí es muy significativo porque yo de todas maneras veía el trabajo de Checho y lo respetaba mucho, veía el trabajo de Sánchez y sabía lo que estaba haciendo Sánchez, pero cuando me subo y les gano, ¿sí? Entonces digo, sí, claro, o sea, estamos hechos y con material efectivamente nuevo, ¿sí? El material recién sacadito del horno, recién probadito, venir realmente a hacer el Open, no hacer la marranada de tengo guardado un montón de haces que ustedes no conocen y tin, 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 tome, trágueselo, sino hacer realmente el ejercicio. A mí me dejó muy animado. Claro, vamos por lo motiva al resto. Claro. Además que es que muy diferente la gente que vive en Bogotá, ya están acostumbrados a la escena porque es el día a día de todos. Pero los que vienen de otro lado siempre lo sienten como un rigor, ¿no? Como vamos a probar en Bogotá de que estamos hechos con el público bogotano y no sé qué, y los comediantes que hay allá, que para ellos es el día a día, pero para los que vienen es muy diferente. Claro, pues solo hablo con comediantes de Ibagué, que vienen de Cali, cuando viene Dubán o Juan Giraldo, los de Bucaramanga también, como que se nota que se siente que es otro rigor lo que ellos están sintiendo ahí cuando salen. No, claro, lo mismo que cuando lo mismo que cuando los de Bogotá van a Medellín o van a Cali, porque yo he escuchado varias historias así de comediantes que dicen, como el de Sebas dijo, o sea, yo sé que yo puedo ir de eso cuando fui a Ibagué o cuando fui a una gira de Medellín y Cali o algo así. Es muy importante lo de salir, ¿no? Sí, es muy clave lo de salir, es muy clave ver que usted hace reír a otros públicos, ¿sí? Y digamos que en la cuentería había un término para eso que era el ruedo, ¿cierto? Que era como una gallera que tocaba salir al ruedo y darse la vida. Entonces creo que es eso, cambio mi ruedo, me meto en ruedo, la peleo, la lucho y voy en ella. Me costó, digamos, tiempo darme cuenta que era un comediante y que tenía un nombre, que era un súper comediante, ¿sí? Yo creo que duré como 2 años viniendo seguido y usted me traía a hacer shows y yo venía y aparecían por ahí otras cosas y tal, ¿sí? Hasta un día en el que tuve que pararme, llegué a un evento, me trajo el diablo me dijo, marica, ¿lo quieren en un evento? Venga, era un evento de Navidad. Y yo veo al Oso y a Eco en un evento en el que teníamos que pararnos el uno detrás del otro y estaban en un auditorio como de 400 personas, fue para Navidad y estaban ya perdidos y cansados. Entonces yo llegué y me paré atrás y me dicen, venga, haga 10 minuticos, haga 5 minuticos para refrescar. Yo me paro y empiezo a botarla. Y yo estoy muy acostumbrado a que la gente se tiene que reír. O sea, para mí sí es una exigencia uno detrás del otro. Esto no es cuentería, esto no es largo. Ese feedback tiene que ser. Tiene que ser, la retroalimentación tiene que ser muy rápida, ¿sí? Y yo volteo y miro el reloj y ya llevo 13. Entonces volteo y miro y le digo a Eco, no, ya les entrego. Y el Oso me hace, no, siga papi, los tiene, siga otro rato. Entonces yo sigo otro rato, me bajo y estaba también Pipo ahí
Yo me bajo y le digo a Pipo, uy, marica, qué pena con los chinos, porque el tiempo es vital, sí, aquí el tiempo se respeta y me pasé. Me dice el Pipo, no sea huevón, usted es una leyenda, usted está por encima del bien y el mal. Que usted no se haya dado cuenta, porque usted a ratos como que no se valora a sí mismo, sí, pero usted ya, o sea, usted es otro rollo, sí, y su confianza para mí es súper importante, la suya, por ejemplo, sí, que usted diga, no, traemos a René, traemos a René, traemos a René, bueno, yo sigo haciéndola, sí, porque para mí sí es muy importante eso, no fallar, sí, a mí sí. Yo digo que hoy me da más ansiedad que hace 20 años, antes de pararme en escena, porque no debo fallar, ¿sí? No puedo fallar ni por el chira. Hay más presión de no poder Claro, cagar. hay más presión de no poder fallar, ¿sí? Prefiero fijearme con material que ya sé que funciona, que estar probando para meter la pata y dármelas de yo soy un gran creativo. No, yo no vengo aquí como creativo, yo vengo a hacer reír a ese público que está ahí sentado. Punto final. Ok. Viejo René, cuente de cuando usted comenzó a crear contenido. O sea, porque usted ahorita hace una cosa que se llama Radio Colombia, ¿cierto? Sí. Radio Colombia. Y tiene un público bien fuerte. Lo hace como en stream, ¿cierto que sí? Sí, ese es un stream. Lo hace como en stream. Por Facebook, yo lo he visto. Facebook y otras YouTube. redes. Y YouTube. Sí, YouTube. Ok, lo hacen las dos. Sí. Hacen las dos simultáneas. ¿Cómo comenzó eso? O sea, ¿cuándo usted decidió decir, necesito crear un espacio para poder hablar, para poder decir lo que pienso, para poder transmitir mi pensamiento y mi comedia? Ahí hay un camino largo y usted también tiene la culpa. Y yo, ¿por qué? ¿Suspiró? Si quiere, eso que lo sepan los paracos. Que el culpable es usted. Mira, pasa lo siguiente. Yo veo YouTube, ¿sí? Mauricio Muñoz, en alguna vez que yo fui a Bucaramanga, porque Mauricio y yo tenemos una relación de amigos y me llevó muchas veces a Bucaramanga, donde manejaba más espacios. Entonces, nos la pasábamos viendo YouTube, cuando estábamos en la casa o en el hotel esperando. Entonces, yo veo YouTube y veo que en YouTube hay una muy buena herramienta de difusión de cosas, ¿sí? Y le digo a los unos pelados que estaban tratando de hacer cosas en Tunja, ustedes deberían hacer eso. Yo le huyo a los computadores, ¿sí? Yo no Word, no nada, yo pagaba porque me hicieran los trabajos en la universidad, ¿sí? Gastaba almuercito, pagaba las impresiones, yo no toco ese puta aparato, ¿sí? Pero entonces no hacen nada, ¿sí? Y un día yo escucho a alguien decir, yo tengo mi espacio en YouTube, creo que fue Arrieta, alguno de los youtubers de aquella época, como del 2015, decir, yo tengo mi espacio porque en mi espacio puedo decir lo que yo quiera. Y yo digo, ahí hay un espacio en donde uno puede decir algo, ¿sí? En donde uno tiene un espacio para decir algo. Entonces empiezo como a probar, a hablar como de temas, a sacar pequeños sketches, pequeños discursitos, pero nada me pega. Luego viene un paro, uno de los paros de Santos, que es el camionero, y en el paro camionero yo salgo a ver cómo está la dinámica del paro en el pueblo en el que vivía, que se llama Paipa, que hay un montón de camioneros y tal, y yo salgo a ver la dinámica y la gente me dice, no, anoche aquí hubo tropel, aquí hubo un mierdero, tal, y no hay un solo medio de comunicación. Yo le digo, les voy a hacer un favor, voy a subir un videito, ¿sí? Entonces yo subo un video en medio del tropel, del paro camionero y tal, Santos, usted es un hijo de puta, bla, ¿sí me entiende? La gente está acá y tal, y no hay quien los cubra y tal. Entonces ahí empiezo ya como con esa chispa política. Ese video se le viralizó, ¿cierto? ¿cierto? Video se viralizó un montón. Esa cosa tiene como 7 millones de reproducciones. Sí, yo me acuerdo. Sí, eso es un virus, eso es un COVID, ¿sí? Entonces, digamos que ese fue tal. Y ahí la gente empieza a reclamar. Entonces, yo me doy cuenta que hay un vacío muy grande, ¿sí? Y es que no hay humor político, contenido político. Y empiezo a explorar. Sí, empiezo a explorar, creo unos personajes muy a lo Garzón, ¿sí? Que por ahí los tengo, que ya los mostré acá cuando vine y hice mi especial, y empiezo a buscar y a hurgar y a buscar, pero no hay como una periodicidad en eso. Usted me trae, yo vengo acá, me muestro todo el rollo de esa época, y cuando su merced decide hacer lo de Boom Live, ¿sí? Boom Comedy Live. Boom Comedy Live, que lo hacíamos allí en la 100 y todo el rollo, pues usted es el que me dice, usted va a hacer el programa político, ¿sí? Y yo le digo, yes, no va a gastar la plata en venir 2 veces a la semana hasta acá y volver a ir y tal, ¿sí me entiende? Pero lo vamos a hacer, ¿sí? Y lo hacemos y tal, y bueno, ya después la plata ya no me alcanza y yo le digo a este gordo, sí, no puedo difícil, más, sí, fue muy difícil, fue complicado, pero quedó como la estructura, ¿sí? Aprendí mucho con Sebas Rincón, ¿sí? Sebas, o sea, haga anciano, hay que hacer esto otro, ¿y cómo se maneja eso? ¿Cómo se mueve eso? ¿Cómo así que esto? ¿Qué significa stream? ¿Qué significa? Todas esas dudas, Sebas me ayuda a aclararlas. Entonces yo empiezo ya a hacer como otros videitos, y en pandemia, cuando ya no hay ni mierda que hacer, antes de la pandemia, la gente me dice, empieza a lanzarme preguntas. Cuando yo hago videos
hago videos de opinión, entonces la gente empieza a lanzarme preguntas. Entonces yo les digo, voy a hacer un espacio en el que les voy a contestar sus preguntas, ¿sí? De manera didáctica y académica y tal. Y eso empieza a aparecer y aparecer y aparecer. Y en pandemia yo digo, ahora sí voy a hacer el programa. Inicialmente lo hacía 2 veces a la semana. Luego ya les digo, no, yo no les voy a contestar preguntas. Yo hago el programa con los temas que yo vea y de ahí ustedes escogen. Y ahí en pandemia empiezo a hacerlo ya todos los días. Y de ahí nace Radio Colombia y llega el otro factor, ya monetiza. Entonces, si monetiza, pues papi, aquí me voy a meter porque yo tengo responsabilidades, tengo que pagar cuentas. En pandemia no hay comedia. Y ahí empieza a surgir, y ahí surge también políticamente en su reto con Julio Rodríguez. Julio Rodríguez. Era una máquina con quien también aprendí a hacer libretos, a moverme un poco más, a hacerlo. Y yo lo digo, estos medios alternativos, o por lo menos mi medio, no nace porque yo quiera, sino también porque la gente me dice, sí, tome, sí, o sea, tome, le vamos a girar plata, tome, sígalo haciendo. Yo dejo de hacerlo una mañana, ¿sí? Por ejemplo, un día tengo una función o tengo algo, y más me demoro en no estar que en el WhatsApp la gente, ¿qué hubo? ¿Le pasó algo? ¿Lo secuestraron los paras? ¿Dónde está Renecito? Repórtese, todo el rollo. Es chido porque crea una comunidad. Sí. Creo que yo no tengo mucha gente, digamos que hay otros pelados que hacen stream político que tienen 200.000, 150.000 seguidores en su página. Yo tengo 50.000, pero tengo una comunidad muy firme y fiel, ¿sí? Una comunidad que pregunta y una comunidad, yo fui descubriendo con el tiempo, muy documentada, ¿sí? Yo tengo, mi comunidad, hay mucha gente joven, pero hay otra gente que tiene edad, que tiene mayor edad y son profesores, son abogados, trabajan para Naciones Unidas, trabajan fuera del país, ¿sí? Tengo uno de mis fans número 1, es un ranger del ejército de los Estados Unidos, que es ingeniero, trabaja como ingeniero en Estados Unidos y el man, no, lo suyo sabe mucho, ¿sí? He descubierto eso, entonces también pues me ha servido para continuar con eso. Sí, o sea, la gente que lo sigue usted también como que tiene un nivel de escolaridad un poquito más alto para comprender más también lo que para usted comprender. dice. Exacto. Claro, entonces también así crea una comunidad distinta. Sí. Porque yo vine a ver su show, el que hizo acá en vivo, que fue de Radio Colombia, ¿cierto? Sí. Eso, entonces usted se decidió a hacer el show en vivo de Radio Colombia aquí en Bogotá y muy poquitos comediantes, o sea, pueden decir, venga, yo vengo, yo lleno boom y la boletería es mía y todo eso, pero yo lleno boom. Muy poquitos lo hacen, o sea, de verdad que se cuenta con dos dedos, con las dedos de 2 manos. Y para la cantidad de comediantes que hay, esos son poquitos, ¿cierto? Y muy bacano ver cómo se llenó y cómo ver toda esa comunidad que lo vino a apoyar. Eso es una chimba, porque usted puede decir que hay muchos que tienen 200.000 y 300.000 y todo eso, pero hay gente que yo estoy seguro que no les pagaría una boleta a ellos, porque es que el contenido que hacen es como muy de clips, muy vacío. Usted coge un stream, los entretiene 1 o 2 horas, no sé cuánto dura el stream, pero es harto tiempo, ¿sí? Y usted aparte es comediante, tiene otros skills que le ayudan y que le puede potenciar un show en vivo, que las otras personas no lo van a poder hacer, que se van a cagar del susto haciéndolo. Entonces la gente sabe, yo le pago una boleta porque yo sé que le va a pasar bien, fuera de eso es gente que lo apoya y es demostrar como tantos años de trabajo, weón, es consolidarlos en un show en vivo, eso es muy bacano, que muy poquitos también lo han hecho, como los de Fox News, que ya tenían un trabajo detrás y hacer eso es muy difícil, lanzarse a eso es muy difícil, hasta a ellos les dio miedo, ¿sí? Con harto respaldo que ya tenían, les dio miedo. Entonces me imagino usted hacerlo, también tomar decisiones muy difícil, pero yo creo que ese feedback tiene que ser muy gratificante, ¿no? Sí. Yo me veo confiado, pero soy como prevenido, ¿sí me entiende? De todas maneras, bueno, yo estudié algunos semestres de economía y tal, y uno se vuelve como todo es como calculado, como medio y todo el rollo, ¿sí? Y esos números que uno ve ahí, entonces dice, uy, pero si esos otros maricas tienen toda esa gente y no lo hacen, ¿sí? Pero ahí sí tienes razón en una cosa, yo sí ya tengo la escena, ¿sí? Y tengo años de la escena y he vivido de esto, realmente yo renuncié a todo y me dediqué a esto y soy un comediante y vivo de la comedia, inclusive lo digo cuando presento el programa, yo hago 1 hora diaria de contenido y le digo a la gente, yo soy un comediante, ¿sí? Eso otro que estudié, eso es normal, sí, es más, el conocimiento está ahí, cualquiera lo puede coger, pero yo soy un comediante y pertenezco a este gremio. Creo que inclusive por eso hago el programa aquí. ¿Sí? Por eso es especial, es acá, no en un teatro ni en otra escena, no, es acá, porque esta es una casa de comedia, ¿sí? Y lo que yo soy en mi esencia es un comediante. Que me quieran meter en otros roles, ya verán, ¿sí? Pero yo soy un comediante. Y yo también me vi sorprendido con los números. O sea, creo que ahí le debemos mucho a Juan, porque Juan sí me dijo, sí, de una, tú puedes, dale, ¿sí? Peláez, bueno, listo, hagámosle, que hijo de putas. Y el chino que vive conmigo, que es el Cristian Zataquira, también me dijo, estoy seguro que le pega.
Y cuando vine acá, uno, me sorprendió la efectividad del show. O sea, sí hicimos reír, sí jugamos con política. Julio también cree mucho en mí. Creo que el apoyo de Julio Rodríguez es algo que para mí fue muy importante, ha sido muy importante, porque Julio cree mucho en mí. Pero yo también me sorprendí con los números. O sea, cuando ya vi esta chimbada llena, ¿sí? Gente arriba y tal, yo no creí que fuese tanta gente. Y ahí hay otra cosa que yo quisiera resaltar, que tú lo dices, y es el cariño de la gente. ¿Sí? Yo jamás me imaginé que esa gente me quisiera tanto. O sea, que hubiera una comunidad que realmente me quisiera tanto, ¿sí? Cuando me paro acá y la gente no para de aplaudir, ¿sí? Y no para de aplaudir, marica, yo quedé totalmente sorprendido. Yo, puta, pero si soy solo yo, o sea, ¿sí? O sea, soy solo René Jiménez, no es más. Hay un montón más de gente haciendo contenido, hay un montón más de gente haciendo comedia que yo considero mucho más bueno que yo, pero no, el cariño de la gente fue brutal, ¿sí? Entonces me parece que eso sí fue un, digamos que es un punto de arranque, ¿sí? Algo que yo no me esperaba, ¿sí? Y que sí me da pie para decir, parce, hay que seguirlo intentando, hay que seguir respondiéndole a esa comunidad y hay que seguir respondiéndole a la comedia, ¿sí? Porque la misma escena me da a mí los espacios y casi que entre la gente y la escena de la comedia me están pidiendo, siga con lo que está haciendo, porque lo que está haciendo, pues lo está haciendo bien, ¿sí? Entonces, yo salí muy sorprendido de ese show. Cuando salimos, terminamos, había una fila impresionante de gente que se quería tomar fotos con René y la gente manifestaba un cariño, le dijo, puta, y me trajeron regalo, me le mandaron regalos a mis hijas. Ya termina siendo como una familia, ¿sí? Esa comunidad termina siendo como una familia. Lo sienten a uno allegado a su hogar, ¿sí? Entonces, a mí me sorprendió mucho eso y me deja eso sonando en la cabeza de hay que seguirlo intentando y hay que volverlo a hacer, hay que tenerse más confianza. Ok. Áspero, chévere poder ratificar eso, como el trabajo de tantos años. Sí. Y ahí se ratifica la tarima y la respuesta de la gente. Viejo René, ¿usted qué opina? O sea, en Colombia, ¿por qué, o sea, con un contexto como tiene todo el país, económico, político, social, todas esas vainas tan raras, porque es muy raro, ¿por qué hay tan poquita comedia política? ¿Por qué hay tan poquito humor político? Me parece que es muy poquito, o sea, son muy poquitos los que lo hacen, ¿sí? O sea, por lo menos en stand-up, pues es muy difícil que lo haga alguien, o sea, no he visto a alguien como que se dedique a hacerlo, o sea, salen chistes, más no alguien que hace humor político. Hay un problema y es como el miedo nacional a la política, ¿sí me entiende? Y lo otro es que usted tiene que hacer política para su bando, ¿sí? Y es algo que la gente tiene que entender. Hay un cuento chimbo que es el cuento de la polarización. Entonces dicen, el país está polarizado y la gente está dividida y tal. Y existen dos bandos. Claro, existen dos bandos. Es claro que hay dos visiones muy claras. El dilema no es que exista polarización. El dilema es que una visión diferente a la que había siempre está surgiendo. Entonces, cuando Camilo dice algo y todo el mundo se escandaliza, es porque estábamos acostumbrados a que todo estuviese tapado, ¿sí? Entonces, Camilo dice algo y la gente se escandaliza y wow y tal, porque rompe, trastoca con la normalidad con la que ya veníamos, ¿sí? Y Colombia tiene una cosa muy fea y es una herencia del Frente Nacional, es que si tú no opinas como yo opino, entonces tú eres mi enemigo, ¿sí? Y eso viene del Frente Nacional de Gos, liberales, y entonces los unos matan a los otros, existe un punto y existe el otro punto. Yo descubrí que día que uno sí puede hacer shows de comedia política con ese show, y es que uno hace un show para su público, para su posición política. ¿Sí? Es muy tonto esperar a hacer un show que les guste a todos. Sí, ¿sí? Es imposible. Es imposible. Entonces usted tiene que crear su nicho político que le camine a usted y que sea capaz de digerir ese chiste. Entonces, por ejemplo, cuando usted me trae para uno de los shows con boletería de free ticket y tal, y me dice, marica, y el apunte político, no se puede. ¿Por qué no puedo? Pues porque aquí, la gente viene a escuchar comedia que ya está acostumbrada a ver en la televisión, que ya está acostumbrada a ver en los especiales de todos, que no habla de política, que saca uno que otro chiste de política y pum, él lo tapa con otras cosas, ¿cierto? Entonces, digamos que no hay un objetivo específico de yo vengo a escuchar eso. Y va a haber gente que se raye porque no viene a ver eso. En cambio, ¿qué día? Cuando estaban solo la mamertería, que fue de las primeras cosas que yo dije, huele a mamerto, ¿sí? Porque obvio, esto estaba lleno de gente que tiene una misma posición política, entonces en ese caso sí se puede hacer, ¿sí me entiende? Lo que hay que tener claro es cuál es tu mercado y a quiénes vas a atraer y ser muy claro cuando lo vas a vender. Uno ve, por ejemplo, a George Carlin, ¿sí? Y uno se dice, ¿y aquí dónde está el apunte? ¿Sí? Porque realmente George Carlin no tiene chistes, solamente cuenta verdades de manera muy cruda,
que cuando las dice uno dice, uy, qué pichurria este man, mucho hijo de puta. Son fachos, son tal, son y el aborto tal, y pum, pum, pum. Pero está hecho para ese público. Si usted le metiera a George Carlin una horda de uribistas, lo cascan, ¿sí me entienden? Lo cascan. Entonces creo que esa fue una de las cosas que descubrí que día. Sí se puede hacer, sí hay que hacer stand-up, que a mí me ha costado mucho decir, pero ¿cómo carajos hago un stand-up político sin que se me pare el resto del auditorio? No, ese es un ejercicio tonto. Necesito hacer un stand-up político y decirle a la gente, ustedes van a ver mi stand-up en mi visión, ¿sí me entiende? Sí. En mi forma de ver, y si ustedes son de esa misma forma de ver, vengan conmigo. Sí, bienvenidos. Bienvenidos. Sí. Lo que le pasó que día a Juanpis, que le pasa, y le pasa, sí, con la camiseta del Bucaramanga. Él trata de hacer un humor político muy liviano, muy que a todo el mundo le gusta. No va a haber alguien que se te raye, eso ten la plena certeza de que va a haber alguien que se te raye. Entonces, para lograr conseguir y decir, voy a monetizarlo, porque a uno siempre le importa la plata, es necesario también decirse, yo voy a monetizar, pero con estos, que son mi bando y son mi forma de hacerlo, ¿sí? Hay un miedo también a la opinión, porque pues ayer celebrábamos 25 años de que mataran a Garzón. Entonces, opinar en este país también da miedo, ¿sí? Da miedo de que me ponga yo de chistorete y el otro bando venga y, ¿sí?, me gatille. Una libertad de expresión que no existe acá, sí existe en Estados Unidos. Entonces, ahí es donde George Carlin ha logrado romper. Sí. A mí me encantaría poder hacer un show de esos. Creo que lo hemos hablado inclusive desde el principio. Usted también me dijo, marica, pero mire a este, mire a este, mire a este. Pero yo lo he analizado cuando yo digo, no, yo cómo voy a parar a hacer eso si aquí van a estar los otros y la gente a la larga, que eso sí me parece importante y es responderle al público, ¿sí? La gente vino aquí a reírse. Voy a votar otras cosas. De pronto voto uno u otro apunte ahí encaletado. Sé que algunos se van a rayar y lo salvo con el resto del material, ¿sí? Y sí considero que es hora de ir jugando más ese riesgo real de vender una boletería o de ser muy específicos en decir esto va a ser para este público. Lamentablemente, pues yo no tengo su visión política, no puedo hacer lo que ustedes hacen, voy a hacer la mía, desde la mía, y voy a traerme, en mi caso, a la mamertería para que la mamertería se ría un rato. ¿Sí? La mamertería, ok. ¿Usted cuáles creen que son los mayores exponentes de humor político que pueda haber en el país? ¿En este país? Sí, en este. En este país no hay nadie como Jaime Garzón en el sentido de lograr hacer humor caracterizado haciendo eso. Me parece que es muy político. Los apuntes que saben sacar los Camilos me parecen muy políticos. Gabriel es muy político, ¿sí? Pero Gabriel, sí, claro. Pero es que yo creo que lo de Gabriel es más como una comedia más de factos. Sí. De lo que usted sabe de George Carlin. Porque, digamos, esos chistes, digamos, el Chocó es el más bobo de todos. O sea, y fue el que más causó polémica. Y fue el que más o no. Pero ese chiste, lo de Brigitte Baptiste y eso es muy político y más hoy en día con todo lo de inclusión y todo eso. Exacto. Pero ese chiste es una gonorrea, güey. O sea, es muy, muy duro, muy güey. duro. Muy duro, pero bueno, la gente no le pone cuidado, se le pone cuidado al puto chiste marica. Al puto chiste marica. Y lo otro es que la gente no ve el trasfondo político que tiene muchas veces el huevón. Sí, cuando hace lo del aborto, de mi primer aborto, parce, escandaliza a media sociedad, sí, pero habla. Pero digamos, el chiste del aborto, sí. Ese no fue el que pegó. Ese no fue el que se escandalizó. El que pegó fue el del Caquetá. El del Caquetá. Eso es una maricada. Pero, pero digamos, de todos los que yo he visto, no he visto que tenga tanto impacto político como los chistes de Gabriel. Como los chistes de Gabriel. O sea, los de Fox News sí generan como esa controversia ante toda la sociedad, pero ante que, o sea, ¿cuántos senadores han demandado a los de Fox News? No. Sí, o sea, sí, ese marica, o cuántos gobernadores, el gobernador de Caquetá y esas vainas, y, o sea, que se genere como eso tan político, ¿sí? Usted no sé si ha visto un man mexicano, se llama Chumel Torres. Sí. O sea, hizo que el man le canceló el programa al AMLO. Sí. Le canceló el programa al man, o sea, le quitó el programa de HBO, creo. Sí. Entonces, o sea, yo no he visto que un comediante que en Colombia llegue al nivel que tiene Chumel Torres, ¿sí? No. O sea, como que ya un presidente se meta en cosas de un comediante. No. Y es que no hay una sociedad que ayude a monetizar eso. Entonces al comediante le da miedo. Dice, no, marica, ¿yo para qué me pongo a hacer un montón de material que no voy a poder vender? Porque de todas maneras yo quiero hacer mi material, quiero llenar y quiero poder vender eso, ¿sí? Entonces creo que ese ha sido uno de los miedos que nos ha mantenido controlados y nos ha mantenido así, ¿sí? Yo considero lo político como aquello que trastoca la sociedad, que mueve la sociedad y que habla de la misma sociedad. Rincón también tiene unos apuntes muy políticos, ¿sí? Tiene unos apuntes que hablan, Sebas, ¿sí? De cómo se mueve nuestra sociedad, cómo juzgamos como sociedad y cómo somos como sociedad. Me parece que ellos han sido los que más han llegado hasta ahí, hasta ese punto. Porque, digamos, uno habla de lo que hace Juanpis, ¿sí?
Y lo que pasa con Juanpi, más que su humor sea político, trastoque la sociedad, mueva la sociedad, es que lleva políticos, ¿sí? Pero eso realmente no es un humor político. Un humor político no es traer políticos. Un humor político es el que toca los factores sociales que mueven a una sociedad, que nos mueven como conjunto social. Y ahí me parece mucho más vital lo que hace, o mucho más político lo que hace Gabriel, ¿sí? Porque sí, yo he dicho, uy, qué gonorrea, menos mal no se dan cuenta. Sí, es que no entiendo cómo no se dan cuenta, weón. Porque hay chistes más piros. Sí, porque con todas las distancias que uno tiene, uno dice, uy, no, eso no, Gabriel, no sea cochino, no sea exagerado. Pero digamos que esas diferencias no hacen que uno, es que ahí sí hay que tener como un filtro más objetivo, ¿sí me entiende? Sí. Menos moral, ¿sí? Sí. Y eso le permite ver a uno y decir, uy, eso que tú estás haciendo es muy inteligente y trastoca la fibra de la sociedad. Ojalá la sociedad lo viese más y se moviese un poco más, Sí, ¿sí? Eso me parece a mí mucho más político en este momento y ayuda a abrir ese camino de crear un contenido que realmente mueva a esta sociedad, que uno pueda hablar frescamente de la política y pueda rajar y darles palos y trastocar a la gente que realmente sí le gusta la política, ¿sí? Sí. Que la gente diga, yo voy a ir a ver ese show porque ahí hay un trasfondo político y yo quiero ver eso, ¿sí? Porque hay un público para eso. Sí. Como cuando dividimos los programas, van a hablar de deportes, van a hablar de ni mierda, pero usted va a hablar de política, porque sí hay gente que quiere eso. Sí, pero yo creo que Colombia tiene un poquito más de libertad de expresión y yo creo que es gracias a Jaime Garzón. Yo creo que tiene que haber un mártir para que las cosas pasen. A mí me parece que en Colombia hablan más fácil de temas de narcotráfico o de paramilitares, porque yo he visto muchos chistes de comediantes así, que lo suben y todo, y lo dicen. Y dicen lo que piensan de Uribe, lo que piensan del otro y todo eso, y lo dicen. Y pues hasta el momento el único muerto ha sido Jaime Garzón, porque pues ha tenido una trascendencia. Pero los comediantes acá lo hablan, porque lo comparo mucho con lo que pasa con México. En México usted no ve un chiste, y solo creo que hay uno, que lo hizo el Cojo Feliz. Pero el problema más grande de México es el narcotráfico. Sí, está clarísimo, ¿sí? Es claro. Mucho más que Colombia. Claro. Nadie habla de eso. Absolutamente ningún comediante habla de eso. Solo creo que un chiste del Cojo Feliz. Y es un chiste que es muy alejado, es un chiste muy... No es un chiste de crítica, sino un chiste muy de burla, ¿sí? Entonces no tiene nada como muy social ni político el chiste. Pero es el único que se atrevió a hacer eso porque, o sea, ahí yo sí siento que hay como una cosa de hablar de política bueno, de política sí hablan, pero sobre todo el tema más duro que les marca. Acá en Colombia yo siento que como que lo hablan más y no les importa. Sí. Lo de Garzón es algo nuevo, porque cuando Garzón estaba no era tan famoso como es hoy. Sí. Garzón era un personaje más escondido que hoy en día. Digamos que la muerte de Garzón es como un árbol que ha ido creciendo, ¿sí? Que ha ido creciendo y que hoy es mucho más visual de tenemos derecho a expresarnos como se nos dé la gana. Hay otro problema con México y es que los están matando. Los narcos de México son más sanguinarios que nuestros narcos. Digamos que nuestros narcos ya mataron tanta gente. ¿Sí? Ya mamaron. ya se mamaron. Ya dijeron, matemos más gente, no pongamos más bombas, no jodamos más. México tiene un problema mucho más áspero, es mucho más sangriento que nosotros. Digamos que yo creo que eso lo deben ver los comediantes mexicanos y decir, no, marica, yo que me voy a jugar mi pellejo, sí, que voy a ser otro mártir. Cada vez que usted dice mártir, a uno le pasa un frío por la espalda, el hijo de puta, porque sí, yo he recibido amenazas, sí, yo he recibido, ¿usted qué hace haciendo eso? Usted tal, sí, ¿me entiende? Eso sí lo he recibido yo. Pero yo siento que hoy la sociedad colombiana, después de Garzón y después de que cada vez se ve más eso, está más dispuesta a protegernos, a decir, no, son intocables, ¿sí? Y los narcos de acá ya no se atreven a tocar tanta gente civil. Lo otro es que la violencia acá, que mata gente o que mata líderes sociales, ya no es urbana, ¿sí? Sino que están matando líderes sociales a diestra y siniestra, ¿sí? Todavía seguimos en esa dinámica, pero ya son los que están en los territorios y los que luchan por la sustitución de cultivos y por la restitución de tierras. Entonces, digamos que a nosotros acá ya nos va quedando más suavizado hablarlo. Y es esa otra herramienta de que no hacemos un material que habla específicamente de eso, sino que lo encaletamos. Todos decimos, tengo uno, lo voy a meter en medio de todo esto y pasa, ¿sí? Okay. Y pasa. Y una sociedad que no está resaltando eso, ¿sí? O sea, no salen noticias Caracol, ¿sí? Que alguien dijo que Uribe es un narco o es un paraco, pero sí sale lo del Caquetá.
sí sale lo del bichada, Sí. sí sale lo del yogur del Chocó, ¿sí me Sí, sí, entiendes? sí, Sí sí. sale lo de, dijeron a la niña esa que se murió en Medellín. Entonces, digamos que entre esa visión moral de nuestros periodistas ha permitido que se tape ese otro contenido que queda reservado en esta sala, ¿sí? O que queda reservado para el público que lo ve uno a través de internet. Ok. ¿Sí? Entonces, creo que eso ha permitido, y yo considero a esta altura del partido, haciendo un análisis, que se va abriendo ese camino para que podamos pararnos tranquilamente y decir, este país es una mierda y los políticos son una mierda y me limpio el orto con todos, ¿sí? Y como yo lo dije yo aquí qué día, yo me limpio el orto con todos. O sea, me importa un carajo quién sea, ¿sí? Tengo mi visión política, pero me limpio el orto también con el mío, ¿sí? O sea, porque realmente eso sí ya es tener una libertad de poder generar comedia y poder reírnos de todo. De Ser todo, realmente un bufón de la corte que venía y le decía, le cogía el culo al rey y el rey le decía, me cogiste el culo. Y el bufón le decía, uy, perdón, pero creí que era el de la reina. ¿Sí? Ah, ok, Sí, exacto, ok. sí, sí. Es realmente lograr ese punto. Creo que lo vamos creando, ¿sí? Lo vamos creando en una sociedad en una sociedad posmoderna, vamos creando una sociedad que tiene menos ese cierre, ¿sí? Y que le tiene menos miedo a la violencia. Viejo René, póngale cuidado para ir concluyendo. ¿Usted qué cree que puede llegar a pasar con el stand-up en Colombia? ¿Puede ser influyente en el stand-up en sí? ¿Puede ser influyente en la sociedad? ¿Va a ser importante? ¿Va a importar? ¿Qué puede llegar a pasar con el stand-up? Yo creo que el stand-up sí va a ser influyente. Lo que pasa es que estamos muy biches todavía. Ok. O sea, uno ve los shows de los norteamericanos que tocan todos los temas, ¿sí me entiende? Uno ve que en Norteamérica hay, en Estados Unidos, por ejemplo, que es de donde nos nutrimos, hay todo tipo de comediantes y que los comediantes cada vez que pasa algo, y eso es algo que hemos dicho muchas veces, cada vez que pasa algo sacan a un comediante. O sea, el comediante tiene la opinión y lo sacan en las noticias de televisión y tal. Yo creo que sí va a suceder eso. Lo que pasa es que llevamos muy poco tiempo, ¿cierto? Entonces nosotros somos protagonistas dentro de esta nueva generación de colombianos que se va creando y que se va formando y va creciendo, ¿sí? Creo que es importante que exista todo tipo de comediantes, que exista el comediante de los temas más chabacanes, pero también es importante que comediantes como yo, como Gabriel, sigamos arriesgándonos a hacer ese otro contenido, ¿sí? Así genere escándalo, así genere eso, porque eso va abriendo esos nuevos caminos que permiten que los que vienen atrás puedan hacerlo y que nuestro material vaya encontrando nichos, vaya encontrando lugares, pueda llenar una sala como nos pasó qué día, ¿sí? Entonces es un camino que hay que correr. Lo que pasa es que no hay que creer que es de la noche a la mañana, porque allá ellos tampoco lo lograron de la noche a la mañana. Sí, ellos claro. ya tienen 100 años, mientras nosotros llevamos 20, y eso es decir sí. mucho, ¿sí me Sí, entiendes? por ahí 20. Entonces hay que entender que realmente para llegar a ese punto nos falta mucho. Sí. Lo que sí hay que hacer, y le agradezco inmensamente su espacio, huevón, es no desfallecer. Sí, huevón. Sí, Eso hay no, que aceptar. baila. Sí, todos sabemos que se lucra, sí, pero, huevón, sin personas como usted, y ahí yo valoro mucho un trabajo que hace Peláez, y es darle espacio a todos. Sí, o sea, claro. decir, aquí cabe todo el mundo. Necesito que haga reír, pero aquí caben todos, ¿sí? Y aquí cabe el suyo, y valoro lo que usted hace, y usted debería seguirlo haciendo, y Peláez, hágalo, le decía a un huevón, Claro. hágalo, sí, hágalo. Esa capacidad también que tenemos para defendernos, ¿sí? Que nos pasó la primera vez que Ibrahim dijo lo de los policías, Sí. que se armó ese zaperoco tan grande que, ¿y qué hacemos? No. Y yo le dije a usted, no, mantengámonos, es nuestra opinión, ¿sí me entiende? Claro. Es nuestra opinión, no tenemos por qué corrernos, es nuestra opinión y es nuestra forma de dar nuestras opiniones, y el país necesita que podamos opinar, ¿sí? Que podamos decirlo y nacer desde nosotros mismos. Entonces creo que sí, el stand-up no va a desaparecer, transmuta como todas las artes, ¿sí? Está en continuo movimiento, ¿sí? Y el espacio que hoy se tiene en Estados Unidos, donde hay gente que se para y dice lo que quiere y dice lo que se le da la gana, y tiene un público en el cual George Carlin llenaba el auditorio, grababa y todo el rollo, va a llegar en un momento determinado en nuestra sociedad, ¿sí? Tanto porque nuestra sociedad, pues, es el tercer mundo y está atrasada, como porque el camino que nosotros estamos haciendo, pues apenas se está abriendo. Claro. ¿Sí? Entonces sí creo que sí hay un futuro en el que el stand-up va a ser protagonista y efectivamente va a suceder algo, o van a nombrar un presidente, o va a pasar algo en el país, y una de las personas a las que les van a preguntar es al comediante, ¿sí? Okay. ¿Cuál es tu opinión del día de hoy? Sí, el man va a decir lo que piensa en el lenguaje de la comedia, que me parece importante. Sí, que lo diga con chistes, claro, no como que lo diga opinión, con el ¿no? chiste, sí, no mi opinión económica y intelectual y tal, no, sino ¿dónde está el chiste? Que digamos es una tarea que yo hago todos los días en
en mi espacio. Y es, listo, yo opino, yo les explico, ¿sí? Porque digamos que la prensa tiene un problema de contextualización por la velocidad, pero siempre está el chiste, siempre está la exageración, siempre está imagínense si hubiese pasado en vez de eso esta cosa, ¿sí? Ese juego un poco de podernos reír de la realidad. Ok, muy bacano. Creo que es la entrevista como que hice más como información relevante, no sé. Sí, porque siempre hablamos cosas mucho más vacías, sino que René es muy inteligente. Igual yo tampoco le doy el nivel, tampoco. La charla depende del nivel de la intelectualidad del invitado, pero no le doy el nivel, perdón, Ay, viejo René, perdón, qué vergüenza con usted. Entonces lo hace la pregunta más intelectual de todas. ¿Cuál sería su once ideal? Se me popularizó. Ya hasta ahí llegó el nivel de la Pero mira charla. aquí que esa es una de las cosas que yo tanto rajaba en la universidad. Sí, el intelectualismo tiene que bajarse de ese intelectualismo y poder volverse una charla normal, ¿sí me entiende? Ok. Entonces, creo que eso sí es importante, ¿sí? Yo no soy muy aficionado al fútbol, yo soy más de ciclismo, pero mi once ideal sería, yo pondría en la portería a Gabriel. Okay. Y me parece muy importante un portero en el fútbol, ¿sí? Porque yo mismo he visto las entrevistas de toda la delantera de América, si no hay quien tape los goles que nos van a hacer y se necesita alguien muy bueno, muy versátil y muy inteligente. Me parece, vuelvo y digo, con las diferencias tan berracas que a veces tengo, Gabriel no, pero me parece un man muy inteligente y que ha llevado a otro nivel esta situación. Chimba. Yo pondría en la defensa de ese equipo a el Guti, a Juan Pablo Gutiérrez, pondría a Sebastián Rincón, me parece una persona muy inteligente, muy movido, muy pilo, ¿sí? Que ha hecho mucho por esto. Pondría al Bampi, con todo y lo del Bampi, pero es que Bampi fue pucha, o sea, sí, marica, hay que hacer algo, o sea, pum, va de una. Yo pondría ahí en esa defensa también a Andrés. ¿Torres? A Torres, Okay. sí, Torres me parece, Torres es una máquina, Torres tiene una versatilidad brutal, o sea, Torres donde usted lo pare se defiende. Yo pondría en el medio campo a Peláez. Okay. Sí, yo creo que Peláez debería ser el capitán, que Peláez nos conoce muy bien a todos, sabe qué talento tenemos todos. Peláez me parece una ficha vital, me parece inclusive una persona muy importante para el gremio. ¿Sí? Sin Peláez esto no sería como es hoy. Pondría a Buenaventura, me parece que Buenaventura es muy versátil, anciano, pero versátil. Yo sé que lo de anciano me lo va a reclamar hasta donde Sí, no voy a revelar la edad de Buenaventura, pero es muy versátil, es un man muy versátil. Me parece a mí que eso es muy importante en esta escena y ha sido muy importante para la escena. Yo pondría en ese medio campo también yo pondría a Franco. Me parece que Franco, lo que logró con usted y la manera en la que ha logrado dinamizar y lo que ha hecho últimamente con lo del impro y hasta su chabacanería brutal, es algo que ha sido muy importante. Creo que con el paso del tiempo, de todas maneras, hay cosas que digamos que cuando uno se confía mucho pierde, pero Franco es muy importante. Yo pondría a Ibrahim, ¿sí? Me parece importante lo que hace Ibrahim y me parece que Ibrahim debe recuperar a Ibrahim, ¿sí? Porque fue un pelado muy versátil, muy rápido, ¿sí? Y adelante, sí, sin discusión alguna, yo pondría a Bart, ¿sí? Y pondría a Quevedo. En los últimos días tuve la oportunidad de acompañar a Quevedo y yo tenía un concepto de, uy, Quevedo otra vez con lo mismo. No, ha sido muy inteligente en renovar su comedia y en mover su comedia y me parece que sería muy interesante tenerlo ahí. Y muy bueno pues, para defenderlo. Ese es un referente muy grande en la comedia. Sí. Un referente muy grande. No, marica, qué chimba. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por compartirnos su visión del stand-up, que es algo que puede impactar mucho más y que puede llegarle mucho más a la gente. Me parece muy chimba. No, Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, marica. Como siempre, gracias por tenerme en cuenta. No, María, gracias. Listo. Chimba. Chao. Listo. Listo.